Fernando Poma es vicepresidente ejecutivo de Real Hotels and Resorts, división hotelera de Grupo Poma. Graduado de la Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell. Obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Wharton en la Universidad de Pensilvania. Fernando Poma también es miembro de la Junta Directiva de todas las divisiones del Grupo Poma. Se convirtió en el director ejecutivo de Real Hotels and Resorts en el 2000 y se unió a una compañía con 5 hoteles. Hoy, Real Hotels and Resorts posee y opera 21 propiedades en los Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana y Colombia, así como también cuenta con 8 hoteles franquiciados. Rodrigo Tona es CEO de Termoencogibles, empresa productora de resinas recicladas de plástico y empaques flexibles que opera en 7 países, entre ellos Vietnam. Y es la primera empresa de empaques salvadoreña en sumarse al compromiso global de la nueva economía del plástico de la Fundación Ellen MacArthur. Rodrigo participa en diversos foros científicos, industriales y de innovación a nivel internacional. Es miembro activo de la Red de Liderazgo Global de Aspen, YPO El Salvador. Participa en juntas de gobernadores y académicos y es co-creador de Alma Weaving, un emprendimiento que vincula a hombres y mujeres en riesgo con la moda y productos sostenibles. Sergio Maltés Tapia es presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN, desde hace 4 años. Graduado de la Universidad Francisco de Marroquín, Ciudad de Guatemala. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Abogado y notario con estudios de maestría en Administración de Empresas y Negocios de la Universidad Thomas More. Se ha desempeñado por 15 años como director de exportaciones de Comercializadora de Maní. Fue director ejecutivo de la Asociación de Bolsas de Valores de Centroamérica y República Dominicana, Bolsen. Fue miembro del Consejo Directivo de CADIN en el cargo de secretario del 2013 a 2016. Juan Carlos Teffel es presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF y gerente general de Grupo Fogel. Es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Juan Carlos ocupó el cargo de presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala, SIG, de julio 2017 a julio 2019, siendo representante ante la Comisión Económica y Fiscal de CACIF. Fue copresidente del Guatemala Investment Summit y presidente del comité organizador del Congreso Nacional de Empresarios, celebrado en Guatemala en marzo de este año. Muy bien. Uno. Ok. Buenos días. Gracias por estar aquí. Realmente es placentero ver el futuro económico, empresarial y sobre todo industrial del país reunido en un solo lugar. No traigo un discurso, soy el menos indicado para hablar frente a ustedes. De ustedes depende el país, de ustedes depende el crecimiento económico y de ustedes depende lo que el futuro de este país pueda dar para nuestros hijos y para nuestros nietos en algunos casos. Les saluda Moisés Urbina, gusto de estar con ustedes. No vamos a hablar del clima de esta mañana porque a veces dicen que me equivoco. Quería sacar una risa. Eso, sobre todo de la diputada, sobre todo de algunos diputados que conocemos también y que nos están visitando esta mañana, también del señor Simán, un gusto que nos acompañe. Y es un honor, realmente, me siento conmovido realmente de estar con 4 personas muy importantes en el área centroamericana. Ya los conocieron a cada uno de ellos y con ellos es de lo que vamos a conversar. Antes, me han dicho que sea breve, así es que voy a tratar. Ya perdí lo que me da el clima mal. Antes de comenzar con las preguntas que tenemos para cada uno de ellos, también creo que es válido agradecerle a todas las personas que se encuentran este día porque llegar aquí fue un verdadero milagro. No sé qué está sucediendo en el país, pero hoy no se podía caminar y yo pasé personalmente 30 minutos antes de llegar acá. Solo les cuento una pequeña experiencia para que sepamos en lo que estamos hablando de los millennials, ya que tengo 2 hijos, una hija, un hijo, de los cuales me siento extremadamente orgulloso. El hijo está saliendo en estos momentos del ESEN, ojalá que lo dejen salir del ESEN, vamos a ver cómo le va en los exámenes. Ya vamos a platicar con el señor Poma y con su papá. Mi hija salió también del ESEN,
Fue una de las alumnas más destacadas de economía. Tuvo la oportunidad de hacer su maestría en Europa. Hoy está trabajando con una de las principales empresas automotrices de Europa y el mundo entero. ¿A qué viene todo esto? A que hay grandes oportunidades y estamos viendo el mundo tecnológico, en algunas ocasiones lo dejamos pasar y no le ponemos atención. Los millennials no son como la mayoría de nosotros. Digo nosotros porque ya no me puedo incluir en este grupo de edad selecto que tenemos aquí sentados porque soy más viejo que ellos, pero los millennials no tienen compromiso. A veces hay poca lealtad, quieren oportunidades, quieren crecer, quieren conocer y están aprovechando y comiéndose el mundo. Lo que tenemos este día es precisamente millennials, en alguna forma aquellas personas que han estado, si me permiten llamarlos de esta forma, pero aquellas personas que han estado con los grandes personajes económicos de cada una de las naciones y que hoy tienen el desafío de ponerse frente a la población y decirle, ahora vamos nosotros. Está ocurriendo a todo nivel y en todas las empresas. Marisol ya se encargó de darnos cómo se mueve la cuarta revolución industrial y ellos, y creo que obligadamente la mayoría de nosotros estamos también obligados a seguir esa tendencia. Un gusto que nos acompañen. En nombre de todos, les agradecemos que estén aquí con nosotros esta mañana. Y la primera pregunta, y son en realidad 5 o 6 preguntas para cada uno de ustedes. Vamos a ir en orden, así como está escrito, como están sentados, y regresamos en el mismo orden. Sabiendo que ustedes vienen de una transición generacional, ¿qué características consideran que deben tener los líderes que les trasciendan a ustedes? Comienzo con usted, señor. Bueno, buenos días. Yo creo que es bien interesante porque estamos viviendo, para mí, 2 momentos que son sumamente relevantes. Lo primero, una revolución tecnológica, que hay estas 7 famosas tecnologías que están permitiendo que tengamos un crecimiento exponencial enorme, y realmente es exponencial, o sea que no entendemos. El cerebro de nosotros no puede procesar el cambio que vamos a vivir en los próximos 20 años. Y ese es el primer tema relevante de reconocer, que no entendemos lo que va a pasar. Y el segundo es que la educación y la comunicación se masificaron de tal manera que ahora el mundo entero tiene la capacidad de interactuar y comunicarse sin tener limitantes de fronteras, países, empresas, sino que la comunicación y la educación ya globalizaron, digamos, lo democratizaron el conocimiento en el mundo. Pero lo interesante es que el liderazgo, no importando si nos vamos 100 años para atrás, 1000 años para atrás, no va a cambiar. Para mí la perspectiva del concepto de liderazgo va a seguir siendo la misma. Dependemos altamente de las personas que siguen y seguirán siendo el centro del conocimiento, y la interacción entre las personas es realmente la base fundamental del liderazgo. El reto es cómo liderar en estos tiempos tan cambiantes. No es en realidad cómo va a cambiar el liderazgo va a seguir siendo el mismo. Entonces, desde mi perspectiva, hay que entender la complejidad que tiene de que los humanos estemos interconectados, que la educación sea masificada, que la velocidad del cambio es enorme y esa implicación para las personas con las que trabajamos y para las organizaciones que lideramos, ¿qué implicaciones tiene? Los cambios generacionales, para nosotros que venimos de una empresa familiar, son una gran oportunidad de refrescar conocimiento, de refrescar visiones y de reposicionar también negocios que fueron exitosos o en una industria o en un sector geográfico y reposicionarlos en otros. Entonces, para mí el tema del liderazgo y la transición que estamos viviendo en este momento crea una gran oportunidad y la veo muy positiva. ¿Cómo liderar? ¿Perdón? ¿Cómo liderar? Porque usted me dijo, lo importante es cómo van a surgir los nuevos liderazgos. Correcto. Bueno, y eso es relevante porque el tema de cómo liderar, anteriormente se creía que cuando uno más conocimiento tenía, realmente estaba más preparado. Y creo que ahorita la ecuación cambia, el conocimiento está disponible y cambiante. Lo que sabíamos ayer ya puede ser que para pasado mañana no sea relevante. Entonces, los líderes del futuro, más que ser los que más conocen, son los que más entienden cómo adaptar el conocimiento que está cambiante. Cómo poder adaptar a las personas, cómo las estructuras organizacionales tradicionales se vuelven obsoletas. Estructuras verticales, gerenciales, muy dictatoriales ya no sirven. El conocimiento ahora es circular y se deben de organizar clanes, culturas distintas, organizaciones adaptativas, y eso no es normal. Entonces, los líderes del futuro
que vienen más de un mundo en donde la interacción social me permite que estoy platicando contigo, pero de repente viajo a África y en África una comunidad de otros y es muy normal hiperconectarme, para ellos es muy natural hiperconectarse en el trabajo. Anteriormente no era tan normal, entonces el liderazgo del futuro tiene que ser muy adaptativo, pero también muy realista, que la complejidad de lograr financieramente, o sea, hacer proyectos financieros viables con tantas cosas cambiantes, se vuelve una ecuación difícil de balancear. Organizaciones lineales y no jerárquicas también, en que incluso las oficinas ya no están cerradas en cubículos, sino que son una sola mesa en la que está el jefe y todos los ayudantes trabajando en la misma forma. Sí, yo creo que la manera de la parte como se trabaja en el espacio físico obedece realmente a este concepto de cómo debe ser la cultura organizacional. Creo que también hay que tener cuidado de no caer en la trampa, que solo porque pusimos cubículos bonitos y de repente parecemos un cibercafé, ya creamos una cultura moderna de interacción en donde toda la gente ya solo porque tiene un espacio abierto ya se creó la cultura. Es mejor crear la cultura y después adecuar bien las oficinas bonitas porque el reto realmente es cultural. Perfecto. Don Fernando Poma, la misma pregunta. Sabiendo que ustedes vienen de una transición generacional, ¿qué características consideran que deben tener los líderes que le trasciendan a ustedes? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Yo lo he notado como lo he buleteado y creo que lo primero es que creo que nos estamos moviendo de ser administradores a ser líderes estratégicos. Creo que en el futuro ya no vamos a contar con tantos operadores y vamos a requerir de mucho más líderes estratégicos. O sea, personas que estén constantemente pensando cómo nos podemos diferenciar de la competencia, cómo podemos crear una propuesta de valor única y cómo podemos sostener esa diferenciación a mediano y a largo plazo. O sea que la mentalidad va a cambiar de administrador a un líder estratégico. Y creo que esa persona también va a tener que trabajar generando una causa que se perciba más grande de lo que es él o ella. O sea, vamos a tener que motivar e inspirar a los mejores equipos, generando realmente causas alrededor del trabajo que estamos haciendo. Creo mucho en lo que usted dijo, las jerarquías van a ir desapareciendo, ya están desapareciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos el máximo talento y las máximas y mejores ideas saliendo de todas las áreas de la organización. O sea, ya no podemos tener a un jefe que dicta, sino vamos a tener que ver cómo generamos una cultura donde las ideas vayan saliendo de todas las áreas de la organización. O sea que va a tener que desaparecer mucho el tema de la jerarquía. Vamos a tener también que tener un enorme sentido de urgencia, porque ya no vamos a poder contar con la estabilidad de lo que funcionaba en el pasado. Es más, vamos a tener que tener tanto sentido de urgencia que vamos a requerir la disciplina de volvernos obsoletos voluntariamente en cosas que sintamos que ya no funcionan, como por ejemplo Netflix. Ustedes se acuerdan que Netflix antes mandaba por correo las películas y después ellos dijeron, ¿sabes qué? Este modelo no funciona, vamos a volverlo obsoleto y nos vamos a dedicar a algo más. O sea que vamos a tener que poder reaccionar muy rápido y vamos a tener que voluntariamente volver partes del negocio obsoleto para poder evolucionar. O sea, tener esa flexibilidad. Creo que también un cambio de mentalidad. Nosotros, digamos, hace 20, 30 años enfocábamos muchísimo la rentabilidad como parte del negocio. Hoy en día estamos enfocando muchísimo más participación de mercado y muchísimo más la diferenciación. Por ejemplo, Amazon, que todos creo que conocemos a Amazon. Amazon fue una empresa que, como dijo Marisol, creo que vende $220,000 por minuto. Pero Amazon hasta hace poco tenía cero utilidades. O sea, una empresa enorme, creo que muchos de nosotros hemos comprado por Amazon, pero cero utilidades. Y la razón es que ellos reinvierten la totalidad de sus utilidades en crecimiento, en participación de mercado y en diferenciación. O sea, ellos tienen una filosofía que si ellos logran apoderarse del mundo, es lo que seguramente quieren, es lo que seguramente hablan, cómo nos apoderamos del mundo, ellos saben que a mediano y a largo plazo van a generar barreras de entradas a donde nadie va a poder competir con ellos y eso les va a generar una rentabilidad muchísimo mayor, digamos, a mediano y a largo plazo. El tema de innovación va a ser cada día más crítico.
El tema de disciplina estratégica, este es otro tema importante. En el mundo cada día más competitivo, ya no podemos ser generalistas. La única manera de ser generalistas, ¿entienden lo que digo cuando digo ya no podemos ser generalistas? Generalistas era como el jefe de hace 40 años que sabía mucho de nada, pero sabía un poquito de todo, pero tenía gente trabajando para él o ella y delegaba. Y hoy en día, con el mundo como está hoy, ya no podemos ser generalistas. O sea, la única manera de llegar a ser un generalista es volvernos expertos en cada área funcional. O sea, expertos en finanzas, expertos en mercadeo, expertos en sistemas electrónicos, expertos en recursos humanos, pero ya no van a poder ser jefes generalistas, porque nadie los va a seguir, primero que nada, porque el jefe de ahora en día necesita tener una trayectoria de éxito y necesita trabajar de la mano con sus equipos. Steve Jobs, por ejemplo, era un genio. Y creo que todo el mundo sabía que era realmente un genio. Jeff Bezos es otro genio, Mark Zuckerberg es otro genio. O sea, son gente que están metidos profundamente en las empresas en las que lideran. Pero hoy en día el mundo está tan competitivo que lo que va a requerir es especialistas, o sea, gente que sea experto en un área funcional. Y el crecimiento y la diversificación no se va a hacer a través de múltiples rubros de negocios, sino se va a hacer una diversificación más que nada geográfica, porque esa disciplina estratégica va a permitir que estos negocios salgan adelante a través de tener a la mejor gente especializada en algo, y la diversificación va a ser a través de la geografía. Nosotros como Grupo Poma, por ejemplo, a través de 100 años, este año cumplimos 100 años, por cierto, a través de 100 años participamos en 3 rubros de negocios, en hotelería, en bienes raíces y en automóviles, y nos hemos mantenido a través de esa disciplina estratégica, y la diversificación la hemos hecho geográfica, pero no nos hemos metido en un sinfín de otros negocios con los que hubiéramos podido participar si no hubiéramos tenido esa férrea disciplina estratégica y esa habilidad de decir, no vamos a entrar en esto, no vamos a entrar en esto. ¿Por qué? Porque no tenemos 40 o 50 años de experiencia para ser realmente buenos en un montón de cosas. Vamos a tener que tener mayor margen de seguridad en las decisiones. El líder del futuro va a tener que trabajar con incertidumbre. Muchas veces el objetivo final no lo podemos conocer, pero siempre podemos tratar de conocer el siguiente paso, y vamos a tener que ir de paso en paso, muchas veces sin ver cuál es el objetivo final, cuál es la meta final. Vamos a tener que decir, bueno, no sé exactamente a qué va a llegar esto, pero sé que el siguiente paso es esto. Vamos a tener que poder trabajar con diferentes culturas, con gente de diferentes culturas, y vamos a tener que tratar de lograr la máxima predictibilidad adentro de lo posible. Muy bien. Son algunas de las ideas. Muchas gracias. Bueno, cuando uno habla de tercero, ¿verdad? Porque ya se ha dicho mucho, y Marisol habló bastante, ¿verdad?, de todo el tema de liderazgo. Un tema que a nosotros ahorita nos está golpeando fuertemente en la región es el tema ético. Casualmente hace un mes nos tocó ir a la Cámara de Industria de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua, y estuvimos en una ronda de reuniones en Washington con diferentes organismos y instituciones que apoyan en toda la región centroamericana. Y el principal tema que ellos siempre nos estaban tocando era el tema de la corrupción, y el tema tanto público como privado. Entonces, ese es un tema que creo que como líderes en el futuro tenemos que trabajar fuertemente. Un ejemplo que un senador americano nos daba era que cómo era posible que un donante de ellos que apoya, digamos, a todo lo que es el sector público-privado, y que un donante daba $700 millones y que un presidente en la región centroamericana se robaba $500 millones. Entonces, obviamente, tenemos que de alguna manera comenzar a incentivar y a trabajar mucho en el tema ético. Nosotros a través de INCAE venimos trabajando desde hace 2 años con el sector privado en ver la manera de cómo profundizar ese tema, porque es un tema, verdad, que al final es muy molesto, es incómodo, pero es necesario, porque si no, entonces, como región,
por más líderes que podamos tener diferentes cualidades y características, no vamos a poder sobrellevar o impulsar, digamos, las economías de nuestros países y mejorar si no damos ese salto, ¿verdad? Otro tema, ¿verdad?, que creo que es importante en cuanto al liderazgo es el tema de la innovación. Y dentro de la innovación está lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Todas las habilidades, ya se dijo, ¿verdad? Todo el tema que se rodea a través de las personas, la persona va a jugar un papel muy importante. De repente ahora la psicología, a través de los recursos humanos de las empresas, ha tomado una característica muy importante, ¿verdad? En cuanto a la retroalimentación de cómo deben de trabajar, digamos, los colaboradores con los jefes. Y obviamente se ha venido perdiendo, digamos, un poco lo que se hablaba del tema de autoritario, ¿verdad? Y siendo un poco más horizontal, digamos, lo que es la retroalimentación. Ese es otro punto. Y también creemos, ¿verdad?, que también, bueno, las empresas ganadoras, las startups, ¿verdad?, ahorita han sido eficientes porque han tenido buenas relaciones interpersonales entre jefe y colaborador. Y creo que esas son parte, digamos, de las habilidades. Retomo nada más el primer punto que usted mencionaba, porque muchos partidos emblemáticos del mismo centroamericano, Suramérica e incluso naciones bien desarrolladas han caído por el tema de corrupción. Partidos políticos, líderes emblemáticos también, y tal cual y como se menciona mucho, y esto es frase de los jóvenes y de los millennials, que ha sido retomada de viejos adagios y campañas electorales: si hay corruptos es porque hay un corruptor. Y lamentablemente los corruptores muchas veces han estado también en el sector privado, que son los que se han aprovechado de los sistemas de gobierno. Sí, así es. Es parte, digamos, es decir, nunca puede haber un sector público corrupto si no hay si el sector privado no participa en eso, ¿verdad? Y creo que ese es un tema bien fuerte que hay que tratar a ustedes como países, y se los comento, ¿verdad? Ahorita que estuvimos en esta reunión en Estados Unidos, están bien vistos ahora. Y un trabajo que se hizo fue el fiscal que tuvieron con el tema que se trabajó, ¿verdad? Y eso lo comentaban los diferentes organismos, y creo que esos son el tipo de cosas que hay que trabajar, ¿verdad? Pero hay que trabajar también al joven. Yo creo que el joven desde la escuela, el colegio, en la parte de educación técnica, se puede ir metiendo, digamos, todo este lema, y poner una cultura fuerte en ese sentido. Muy bien, su tiempo, sí. Sí, buenos días. Perdón por no traer corbata, Eduardo, pero era de jóvenes, entonces creí casi vengo en jeans y en tenis hoy. Bueno, creo que todo lo que dijeron Rodrigo, Fernando y Sergio es totalmente cierto. No voy a ser repetitivo en ese sentido, pero me quiero entonces a un poco más de liderazgo para ir del lado político. ¿Por qué? Hemos oído hablar de la cuarta revolución industrial. Nuestro sistema educativo al día de hoy, en varios países de Centroamérica, estamos con los mismos pensum de 1960, lo cual nos hace totalmente obsoletos a la mayoría de países, más cuando estamos viendo que más de la mitad de los trabajos que se crearán en los próximos 20 años no existen el día de hoy. Entonces, creo que es un reto hacia nosotros los empresarios que estamos metidos en todo este tema de competitividad global, de innovación, que vemos las tendencias, vemos hacia dónde va el futuro y cómo nos adaptamos en nuestras empresas para poder competir con el mundo, dar ese paso. Y no estoy diciendo entrar a la política, pero incidir en política pública, tal vez esa es la frase, porque se necesitan cambios de fondo en nuestros países. Nuestros países en 15, 20 años vamos a ser devorados por Asia, por Vietnam, por Malasia, por Corea del Sur, por lo menos en muchas áreas de la industria. Yo soy de una industria también y vemos esa tendencia. Entonces, si no actuamos el día de hoy, o vamos tarde, creo yo, nos vamos a convertir en países obsoletos, porque todos estos trabajos que van a requerir esta educación diferente que estamos teniendo el día de hoy, con pensum escolares, repito, obsoletos, no vamos a estar listos. Y es un reto que nos toca a nosotros, y no hablar de los políticos, porque los políticos van por aparte, pero el reto de nosotros los empresarios de involucrarnos a cambiar nuestro liderazgo en la región y nuestra realidad del mundo.
Estábamos hablando del tema de cómo va cambiando el mundo y el liderazgo que se necesita. Se tardó 1500 años del año 3 después de Cristo al año 1500 a que se duplicara el conocimiento. En 1945 se duplicaba cada 25 años, 1975 cada 12 años. Al día de hoy, cada 18 meses se duplica el conocimiento y se espera que en menos de 10 años se duplique en 6 meses. Estamos listos nosotros y nuestros hijos y nuestras futuras generaciones a afrontar ese mundo. Ya la vemos muy complicada. Yo la veo muy complicada, especialmente cuando tenemos discusiones arcaicas en nuestros países, que cada país tiene nuestros problemas, pero el mundo va a pasar por encima por nosotros estarnos enfocando en los problemas internos que muchas veces en el largo plazo serán insignificantes. Correcto. Y hay un punto que quiero agregar nada más en lo que usted mencionaba, porque algunos se me quedaron viendo así como, ¿y por qué menciona a la hija? ¿Verdad? El asunto es que estudió Economía y Negocios, sacó una maestría después en negocios también internacionales y está trabajando en este momento en análisis de riesgos financieros y nuevas tecnologías informáticas interactivas. Es otro mundo que yo no alcanzo ni todavía a entender qué es lo que significa eso, pero están diseñando programas para que los automóviles interactúen con la persona, no tenga que manejar, ya no hay espejos retrovisores, son cámaras, el auto se detiene si va muy cerca del de delante, mantiene la velocidad e incluso se apaga, y hay un mundo por futuro que se está desarrollando frente a nosotros y muchas veces aquí, en donde estamos, en Centroamérica, solo lo estamos viendo pasar y bien lejos. Sí, yo estoy hablando ahorita como líder empresarial, soy presidente de la Cúpula Empresarial de Guatemala, pero en mi negocio particular nosotros fabricamos refrigeradores, exportamos a 50 países en varias fábricas, tenemos 2 fábricas, una en Guatemala y una en Colombia, exportamos a 50 países. Y el cambio de tecnología radical que nosotros estamos implementando desde ya en nuestras fábricas, vemos que en unos 10 años, nosotros en la planta en Guatemala, por ejemplo, tenemos más de 1000 personas contratadas. Ese número se va a reducir a la mitad por todo el tema de robótica. Correcto. ¿Qué van a hacer todas estas personas? Si no lo hacemos, no nos volvemos competitivos a nivel global. Esos son los temas que hay que poner sobre la mesa, que tenemos que tener sobre la mesa, de qué vamos a hacer para generar empleo en los próximos 5, 10, 20 años, cuando los empleos tradicionales van a desaparecer o desaparecen las empresas. No, y usted lo ha mencionado, desaparecen las empresas, porque yo creo que aquí todo el mundo se está jugando el todo por el todo. En el caso de nosotros, pues estamos en televisión, no puedo hablar por los dueños, pero Netflix ha venido a cambiar el panorama y las redes sociales también. Uber lo ha hecho con los servicios de transporte, Airbnb lo ha hecho con los sistemas de hoteles y rentas, y el caso de Amazon es el más grande proveedor de bienes, pero no tiene nada. Distribuye únicamente de lo del resto. Esto nos lleva tal vez, y la segunda pregunta era, ¿este liderazgo debe estar de acuerdo a los parámetros mundiales? Creo que ha sido respondida por cada uno de ustedes en su momento. Pero la tercera, tomando en cuenta la globalización y dejando de ver El Salvador a la región como islas y a cada uno de nuestros países, ¿cómo alcanzar el éxito fuera de las fronteras de cada nación? Bueno, creo que eso se viene haciendo desde hace muchísimos años. La globalización ya no solamente es de bienes y servicios y productos que fabricamos y que vienen productos chinos o productos europeos o americanos a competir con nosotros, o nosotros vamos a esos mercados, sino más bien es la competitividad y la competencia viene en todos los ámbitos, desde el ámbito financiero, desde el ámbito de informática, de información, y cómo competimos contra muchas veces países más sofisticados. En nuestro caso lo hemos hecho obviamente con mucho trabajo y con muchas ganas de ir para adelante y sin miedo. Creo que eso es fundamental y creo que todos los que estamos aquí, que somos empresarios, lo hacemos todos los días. Pero se necesita un marco regulatorios adecuados, y ya lo habíamos hablado anteriormente, a la competencia global y no con marcos regulatorios de 1980 que muchas veces sucede en nuestros países en ciertas cosas, falta de inversión tanto pública como privada. Porque cuando uno va al mundo, y nosotros no solo vendemos a 50 países, importamos de 22 países, incluyendo varios países de África, lo que se discute allá o los temas que vemos allá parece que vamos a Marte o que fuéramos al futuro dentro de 100 años. Y es preocupante ver cómo nosotros mismos en estos temas estériles, hablando
Hoy, por ejemplo, la cuarta revolución industrial, importantísimo, cuando en el mundo ya se está dando, y estoy seguro que aquí en El Salvador, en Centroamérica, ya muchas empresas están adoptando todas estas tecnologías, porque si no, ya se hubieran quedado fuera. La primera revolución industrial duró 80 años, esta segurísimo no va a durar más de 10 años y va a venir la quinta. El mundo está cambiando mucho más rápido y si no nos ponemos las pilas, como decimos en Guatemala, cuando estemos, ok, ahora sí voy a entrar a la cuarta revolución industrial, vamos a ir a la mitad de la quinta y vamos a estar perdidos. Si es que no estamos ya en la sexta. Bueno, países como el nuestro no hay una ley de firma digital todavía autorizada por los organismos ejecutores. Señor. Sí, tal vez si la ministra me puede corregir, ¿verdad? Nosotros ahorita como región centroamericana tenemos 4 tratados de libre comercio, ¿verdad? Con Corea, el CAFTA, México, la Unión Europea. Eso obviamente lo que ha venido de alguna manera a enseñarnos a saber exportar. Yo personalmente estoy en el rubro del maní, es un sector que exporta en Nicaragua alrededor de más de 100 millones de dólares a diferentes países, pues, prácticamente a todos los continentes menos al África. Y obviamente para poder penetrar en mercados tan rigurosos como Europa, como Asia, tenés que saber exportar desde el momento en que te alías con la asociación, ¿verdad? Con el caso, digamos, de los productores, donde ellos tienen una asociación, ellos mismos se van dando cuenta que tienen que traer expertos para poder ir mejorando las áreas, los rendimientos. Todo eso se hace una alianza, ¿verdad? Digamos lo que es la agroindustria. Y esto obviamente tiene una cadena. En la cadena tenés el transformador, tenés el exportador y tenés el consumidor, ¿verdad? Que al final tenés que entregar en tiempo y forma y son mercados bien rigurosos, con requisitos fitosanitarios bien fuertes, en los cuales, ¿verdad?, tenés que de alguna manera también presionar al gobierno y que el gobierno entienda de que tiene que ser muy facilitador en este tipo de cosas para poder penetrar a estos mercados. Después tenés que mantenerte, porque te necesitas tener una cadena de abastecimiento en el cual podás poder cumplir con diferentes volúmenes que te van exigiendo. Entonces esto es un trabajo que no es fácil, ¿verdad? Casualmente ahorita, con el gobierno que tenemos, ellos están inventando crear un organismo de exportaciones en el cual de alguna manera creen de que van a entrar tan fácil así y no es así nomás, ¿verdad? Esto lleva años. También tu relación con el cliente, correcto, en la cual genera mucha confianza. Entonces, de alguna manera, tenés que aprender a exportar, pero también vamos al tema, ¿verdad?, que estábamos platicando anteriormente, que era el tema de la tecnología. También tenés que irte adaptando a los cambios y saber también qué es lo que quiere tu cliente, ¿verdad? Así, también el valor agregado es muy importante en esto. Uno de los trabajos que veníamos haciendo como sector industrial era poder cambiar lo que era la matriz exportadora y darle valor agregado. Por ejemplo, tenemos el caso de Costa Rica, que se han metido específicamente a poder exportar todo lo que son los utensilios médicos, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera te da otro nivel. Nosotros como región ya hay algunos lugares donde también estamos pudiendo hacer los cables para los carros y otro tipo de cosas, ¿verdad?, en las que podemos ir desarrollando. Pero lo importante es ver la oportunidad que se abre. Un caso, por ejemplo, que yo siempre pongo de ejemplo fue que a raíz que nosotros tuvimos la confrontación de la guerra en los años 80, hubieron 4 nicaragüenses que quisieron regionalizar el sistema bancario y se pudo hacer a finales de los años 80, al comienzo de los años 90, que fueron los 4 grupos, el grupo Aval, que es el Banco 1, el grupo BAC, el grupo La FISA y el que antes era Bancentro y después el grupo Promérica, ¿verdad? Y todos estos grupos vieron la oportunidad de que no existía una banca regional y se pudo hacer, ¿verdad? Y son los tipos de los retos de los que podés vos aprovechar las oportunidades. Se trata de buscar las oportunidades que está ofreciendo también el futuro. Don Fernando. Bueno, yo creo que a nivel
empresarial, a nivel, digamos, líderes, lo que requerimos es poder, obviamente, tener el nivel de conocimiento y especialización en un área para poder ser expertos en esa área. Como mencioné anteriormente, también el tema de entender cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial y también cuáles son los benchmarks operativos, o sea, cuáles son los logros esperados de cada rubro adentro de un negocio para poder realmente compararnos a nivel global. En nuestro caso, por ejemplo, muchas de las marcas como Marriott, como Intercontinental, con las que trabajamos, son marcas globales. En bienes raíces competimos en 10 países, o sea, en automóviles también en varios países, pero es poder realmente especializarse en un rubro de negocio suficiente para poder ser competitivo incluso con las mejores marcas, con los mejores grupos a nivel mundial. Eso requiere pues una trayectoria y requiere pues aprendizaje a través de mucho tiempo. A nivel país, yo creo que es importantísimo generar dos condiciones, ¿verdad? A nivel país, yo creo que el empresario lo que busca es rentabilidad y certeza, básicamente, rentabilidad y certeza. El empresario lo que busca es poder invertir algo hoy para generar un rédito a mediano y a largo plazo, y la predictibilidad de que su emprendimiento va a estar bien no en 1, 2 o 3 años, sino en 5, 10, 15 años. Y para lograr eso se requiere la certeza que las reglas del juego con las que evaluó su incursión se mantengan a largo plazo y que no hayan cambios radicales en las leyes. La otra cosa importante a nivel país, ya que estamos hablando un poco del tema país, siento que los países tienen que ser competitivos, o sea, entre más competitivos, más generación de bienes hacia el país, porque el capital no tiene fronteras, o sea, el capital no tiene fronteras en absoluto. O sea, hacer un proyecto en El Salvador versus Colombia o Costa Rica o Panamá es exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, en mi opinión, es, o poder contestar, es ¿por qué va alguien a invertir en un país versus los otros países con los que competimos por ese capital? ¿Cómo enamoro? ¿Ah? ¿Cómo enamoro? ¿Cómo soy más competitivo? Y agarrar todas las leyes, vaya, del Salvador y después de Costa Rica y después de Panamá y decir, ¿soy o no soy más competitivo con los otros que los otros países con los que compito por ese mismo capital? Y si nosotros no podemos contestar esa pregunta, si nosotros no podemos ofrecer oportunidades de rentabilidad y predictibilidad y certeza y confianza a largo plazo, no vamos a lograr potencializar la inversión como pudiéramos potencializarla. Entonces yo creo que para un empresario es bien sencillo, bien pragmático. O sea, va a ser una cosa con seguridad a largo plazo, puedo predecir mi proyecto a largo plazo, tengo la certeza que las reglas del juego no van a cambiar y puedo encontrar una opción rentable, ¿verdad? Adicionalmente, también, bueno, muchos de nosotros tenemos pues un gran corazón hacia nuestro país y lo que queremos es invertir en este país y sentimos que las cosas están cambiando positivamente, pero es importante entender que si nosotros aspiramos a retener el capital dentro de nuestras fronteras o más bien jalar capital de afuera hacia nuestras fronteras, o sea, crecer el pastel, lo que necesitamos es volvernos más y más competitivos y eso requiere básicamente de rentabilidad y certeza, predictibilidad. Debemos de ser más atractivos, en palabras bien sencillas, el país como tal. Más atractivos. Muy bien, Rodrigo. Yo, el tema de la globalización y el tema de la interacción en la economía de hoy, yo lo veo como una gran oportunidad. Yo soy realmente súper optimista. Yo creo que El Salvador, si nos posicionamos ahorita, tenemos una oportunidad de oro. Realmente, si vemos alrededor de nosotros, El Salvador tiene una oportunidad de oro con una ventana de oportunidad muy pequeña para realmente poder reposicionarnos como un jugador relevante en el mundo. Marisol nos mostraba que estamos en el número 90 y pico, no sé ni qué número, creo que digamos es más fácil decir que estábamos a 3 o 4 del último lugar. Pero teníamos casi la mitad construida de toda la infraestructura que necesitamos para poder ser competitivos. Entonces la pregunta del millón es cómo brincamos en este momento y cómo no nos quedamos pedaleando en los problemas, sino que aprovechamos las oportunidades.
Si nosotros vemos ahorita, el mundo está creciendo en Asia significativamente y en África significativamente, y lo que está pasando es que el mundo se va a volver 3 grandes áreas, toda Asia junta, toda África unida con Europa y todas las Américas. Lo primero que tenemos que hacer es realmente ver cuáles son las industrias tractoras que ya tenemos, las empresas tractoras, y cómo a través de la revolución industrial y la revolución del conocimiento, estas tienen una oportunidad de crecer. ¿Y qué les hace falta a estas para poder hacer eso? Es decir, si ya tenemos compañías que tienen plataformas enormes locales, ¿cómo pueden ver América como una plataforma? La única manera que compitamos con China es que veamos América y sumemos 1 billón de habitantes desde México hasta Sudamérica, y ahí podemos decir que tenemos un mercado del tamaño de China que podemos atender desde El Salvador. Pero la gran pregunta es, para lograr esa visión que nos queramos volver jugadores mundiales desde El Salvador, tenemos que tener una estrategia clara de para dónde va el país, para dónde va la apuesta, para dónde va la transformación del sector productivo, la parte de la transformación del gobierno y cómo vamos a transformar juntos la sociedad a través de educación, reglas claras, disciplina fiscal, disciplina financiera. O sea, esto requiere de un gran pacto de nación para ponernos una sola visión. Ya lo hizo Malasia, ya lo hizo Singapur, ya lo hicieron economías miniaturas del tamaño de San Salvador y 20 años después son líderes mundiales. Entonces, cuando nosotros vemos el temor de la globalización, yo digo 2 cosas: o metemos la cabeza como el avestruz en el piso y esperemos que nos caiga todo, y lo que nos va a caer de seguro es un meteorito y vamos a ser dinosaurios. O la segunda es que decimos, hey, en este momento hay una gran oportunidad, pero para capitalizar la oportunidad tenemos que trabajar de la mano todos juntos, y esto requiere de cambios duros y requiere de remangarnos y de ponernos a trabajar en un montón de áreas. Eso, la ventana de oportunidad se nos va a cerrar. Si se nos cierra la oportunidad, ¿qué va a terminar pasando? El capital no tiene fronteras, los industriales van a buscar cómo reinventarse, la empresa privada va a seguir innovando, el mercado lo va a obligar a innovar, y si no logra innovar desde El Salvador, desde Nicaragua, Guatemala, donde sea, va a ir a buscar en dónde hacerlo. Y lo que perdimos es la gran oportunidad y nos vamos a volver a lamentar de otra, no década, sino de ahora, de 50 años más de letargo. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad fenomenal en este momento. Las brechas que podemos cerrar y cómo podemos crecer son enormes. Fíjate que voy a ocupar el ejemplo que tú decías de tu hija de los carros. Veamos qué relevante. Un país como El Salvador es miniatura en términos mundiales. No sé si somos literalmente el país más pequeño de América, creo que somos el país más pequeño en extensión geográfica de América, y tenemos calles. Y tenemos calles que están abandonadas y tiradas. Realmente proyectos en infraestructura creo que nos sobran, que no hemos ocupado. ¿Qué pasa si El Salvador decidiera hacer la gran apuesta de decir nos vamos a volver los pioneros en 5G? En 5G, eso es un brinco tecnológico enorme que creo que no entendemos la implicación que tendría. Y alrededor de 5G vamos a definir 5 o 7 áreas que vamos a promover que pasen desde El Salvador. Lo primero es que queremos que los vehículos autónomos empiecen a circular en la longitudinal del norte, que está vacía, y ahí queremos que vengan todas las compañías del mundo a experimentar, porque la plataforma 5G ya está acá. De la noche a la mañana, sin tener universidades, sin tener escuelas, sin tener a gente formada, el mejor talento del mundo va a venir a probar carros automóviles autoconducidos a carreteras del Salvador. Y no requiere de 20 años para que eso pase. En un año lo pudiéramos hacer, en un año. Pero se tiene que poner de acuerdo el gobierno, el sector privado, y tiene que haber una transformación significativa de cómo vemos el posicionamiento y competitividad del país. Y para mí se puede. Lo que pasa es que ahorita, al no haber dirección, todos tenemos esfuerzos aislados. Y los esfuerzos aislados no nos van a permitir tener una masa crítica para competir contra naciones y contra compañías, porque creo que es relevante entender que hay compañías más grandes que los países que sí están bien estructuradas y bien enfocadas y nos vuelven obsoletos de la noche a la mañana. Exactamente, y como prueba de laboratorio, Uruguay está haciendo ya pruebas 5G y ha crecido exponencialmente en las inversiones tecnológicas que está teniendo en los últimos meses. Ahora, Centroamérica pareciese estar, y eso viene con respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo debe ser el líder empresarial del futuro para guiar a una empresa hacia el éxito, para innovar, tomar riesgos y para adaptarse a los cambios? Y hoy comienzo con usted, don Rodrigo. El líder del futuro, yo creo que tiene que tener una gran fe de que haciendo brincos cuánticos realmente va a ser la única manera de diferenciarse en el futuro. Y eso es bien complicado porque entonces la incertidumbre me sube, el riesgo me sube y por ende el apetito de hacer las cosas baja. Eso es típicamente como estamos programados en el cerebro.
Y creo que aquí hay una gran complejidad, porque si seguimos haciendo más de lo mismo, si seguimos mejorando de a poco lo que tenemos, no va a ser suficiente porque la velocidad del cambio que mencionabas tú nos va a comer. Entonces, creo que el líder del futuro tiene que saber apostar. El gran problema es que el líder del futuro también tiene la disponibilidad de que el mundo se le volvió la cancha. O sea, realmente la capacidad del líder de mover capitales es fácil. Y entonces, el líder del futuro del mundo es uno, el líder del futuro de El Salvador creo que es todavía otra cosa que tenemos que entender. Y creo que el líder del futuro sí tiene que tener, uno, la capacidad de tomar riesgos grandes. Segundo, lo decía Marisol, nos tenemos que volver realmente líderes integrales. Ya no podemos pensar solamente en ser líderes empresariales y desde la parte de la perspectiva del sector privado tener la libertad de podernos mover, pero todo alrededor de nosotros derrumbándose. Si no, miremos lo que está pasando ahorita en Latinoamérica en los últimos 15 días, el ejemplo más grande de la desintegración de los pilares de liderazgo integrado. Entonces, tenemos que ser gente que esté bien conectada con el tejido social, que entendamos y seamos líderes que están transformando el tejido social, que sepamos cómo trabajar de la mano y en coordinación con los gobiernos. Esto no quiere decir volvernos políticos, pero no quiere decir tampoco volvernos alejados de que el gobierno haga lo que quiere y que el sector privado haga lo que quiera, sino que tenemos que trabajar de la mano y en coordinación. Y tenemos que tener un alto grado de responsabilidad. Yo creo que la democratización de la comunicación nos pone a todos en el ojo público, en un tweet o en un post, y realmente eso quiere decir que debemos de ser rendidores de cuentas 24/7. Lo que decimos lo tenemos que hacer y sostenerlo, y tenemos que liderar con el ejemplo. Y fuera de ello también, y continúo con usted, don Fernando, es también incluso el cambio mental de aquello que hemos vivido normalmente, o que al menos a mí me ha tocado vivir, en el que todavía hay lugares en el que si alguien no llega a trabajar, no está trabajando. Cosas como esas están cambiando en el mundo entero. Y no quiero volver al caso de mi hija, porque de seguro alguien le va a contar y me va a regañar en la noche, pero de la semana ella va 2 días a la oficina, porque es más valiosa y menos costoso en términos de servicios que tiene que darle a la empresa, que se quede en la casa laborando, y la marcación la hace desde el momento en el que enciende su computadora y se conecta al servidor. Continúo con usted, don Fernando. Bueno, mencionó usted 3 cosas: para innovar, para tomar riesgos y para adaptarse a los cambios. Para innovar, yo creo que un poquito lo que usted menciona, o sea, tiene que haber un enfoque de ser un líder estratégico, no un operador, no un administrativo, y todo el tema jerárquico tiene que cambiar por el simple hecho de que las ideas tienen que surgir de toda la organización. Y muchas veces los jefes no tienen el contacto que tienen muchas otras personas de la organización con áreas que requieren cambio. La segunda cosa es que el enfoque más importante tiene que ser en innovación y en generar diferenciación. O sea, los emprendimientos que funcionen a largo plazo en un mundo tan competitivo tienen que estar diferenciados, y esa diferenciación se tiene que sostener a largo plazo. Entonces, creo que más que enfocar la rentabilidad inicial, las empresas van a enfocar cómo podemos reinvertir el capital generado para generar mayor diferenciación, mayores barreras de entrada y poder seguir creciendo y agarrando participación de mercado. O sea que va a haber, digamos, un cierto cambio de mentalidad. Contratación de personas realmente especializadas y expertas en el área en que uno está incursionando. Eso creo que va a ser importante. Y como mencioné, generar una causa más grande que uno para que la gente realmente esté inspirada. Eso es, digamos, a nivel innovación. Tomar riesgos, pues tenemos que tener una cultura donde haya un balance entre la estrategia y la implementación, en el sentido de que no necesitamos demasiados soñadores ni gente que solo ejecuta, pero necesitamos un balance entre excelentes ideas, pero también gente que va a agarrar la pelota y va a correr con ella. Porque muchos de los problemas que tenemos en general no se solucionan por falta de ideas. Los problemas que tenemos en general no se solucionan porque tenemos muchas veces en organizaciones y a veces en algunos países, etcétera, una falta de capacidad de ejecución. Porque pensadores, voy a decir una cosa crítica, pensadores y gente que les fascina escucharse hablar, hay miles. Pero gente que no quiere figurar y quiere agarrar la pelota y correr con la pelota, de esos hay pocos. Y yo creo que necesitamos más ejecutores y menos
pensadores, menos soñadores. Entonces, yo creo que eso es importante, siendo un poquito crítico en general a nivel empresarial, ¿verdad? Sobre todo. De ahí tenemos que medir el riesgo, la medición del riesgo. Vaya, por ejemplo, cuando nosotros estamos a nivel empresarial pensando en incursionar en algo, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso es lo primero. Nunca nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el retorno de la inversión? Si va a ser 13 o 15 o 16%. Lo peor, lo que nos preguntamos es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si el beneficio es un múltiplo del riesgo. O sea, nosotros no queremos incursionar en nada donde el beneficio no sea 2 o 3 veces el riesgo. Entonces, siempre estamos pensando en términos de riesgo. Porque acordémonos de una cosa, vaya, esto es un ejemplo básico. Si tenés $1 y perdés 50%, tenés 50 centavos. Para recuperar el dólar, tenés que lograr 100% para recuperar inicialmente. Entonces, la regla número 1, digamos, en el tema de un emprendimiento es no perder. Y ya dentro de eso es cómo puedo generar un retorno, digamos, razonable. Pero la medición de riesgo hacia futuro, en un mundo cada día más impredecible, va a ser crítico. Muy bien. Don Sergio. Sí, digamos, en el tema, las empresas en Estados Unidos, por ejemplo, están dejando de hacer sus reuniones anuales por reuniones más frecuentes con los trabajadores. El 84%, por ejemplo, de las empresas fracasan porque se dedican más a lo que es la inversión tecnológica y no el tema del desarrollo humano. En este caso, por ejemplo, es muy importante el tema de las capacitaciones. ¿Qué es lo que mueven, digamos, ahora las economías en el mundo? Son las pymes, ¿verdad? En los países desarrollados. Y creo que es muy importante, nosotros pues que ya estamos, por ejemplo, en los sectores industriales estamos adquiriendo cientos de agremiados de pymes. Es muy importante capacitarlos y ver la manera de cómo den ese salto y ese encadenamiento productivo. Esa es una manera de cómo poder pasarlos a otro nivel y el encadenamiento hace también que de alguna manera puedan desarrollarse tanto tecnológicamente como en la base de conocimiento. Pero sí también es importante dentro de la innovación de lo que hablábamos y de los riesgos, ¿verdad? A veces tenés la tendencia a fallar. No importa que te equivoques y que falles, porque al final el fallar, eso te hace un aprendizaje, te da un aprendizaje para para volver a mejorar y poder desarrollarte. Ese tipo de cosas antes creo que no eran tan permitidas por esa dirección autoritaria que existía. Ahora eso creo que ha venido cambiando y las mismas empresas, industrias y los mercados se han dado cuenta de que es una mejor manera de desarrollarse y dar ese salto. Correcto. Le toca a usted, don Juan Carlos. Gracias. No va a ser repetitivo, ya que comparto plenamente lo que han dicho. Yo sí en algo estoy de acuerdo, que el peor enemigo del empresario es la incertidumbre. Es lo peor que se puede tener. Uno puede tener riesgo empresarial y lo asume, y sabe el riesgo empresarial cuando uno lo está midiendo con ese retorno que dice Fernando, pero la incertidumbre de las reglas del juego, eso es lo más complicado. Y eso es uno, pero al mismo tiempo esa incertidumbre se da por el mercado en sí, no por condiciones políticas ni de leyes, etcétera, sino por el mercado en sí. El mercado va cambiando de una forma muy rápida y creo que el líder para el futuro va a ser, con todas las características que tiene un líder, que yo estoy de acuerdo, un líder de hace 100 años, un líder de ahora, es un líder que inspira, es un líder que motiva, que tiene visión, eso va a seguir siendo igual, pero cómo va a poder cambiar sus estrategias y su implementación más rápido que los demás. Eso creo que será lo más delicado en los próximos años, porque no es lo mismo tener que cada 3, 4, 5 años está cambiando una visión estratégica que cada año, o un competidor nuevo entra, una tecnología nueva entra. Todo ese tipo de cosas
entre más rápido o mejor nos adaptemos como empresarios y líderes empresariales a esos cambios, esos son los que van a salir adelante, los que tengan esa habilidad de enfrentarlo. Un riesgo enorme, especialmente para los líderes jóvenes de empresas exitosas de más de 100 años, en mi caso de 50 años, hemos sido exitosos durante 100 años. Pero el verdadero líder es, bueno, a futuro, seguir haciendo lo que hacíamos en el pasado no me va a garantizar ser rentable o ser exitoso en el futuro. Y esa decisión de romper la forma que veníamos trabajando o la forma que hacíamos las cosas para tener éxito es lo que va a definir un líder. Porque con una empresa exitosa uno dice, bueno, pues si así lo estamos haciendo hace 10, 15, 20 años, así lo hizo en empresas familiares, por ejemplo, mi papá o mi abuelo, así hay que hacerlo. Pero el mundo cambió y si no nos damos cuenta de eso y cambiamos como líderes, vamos a desaparecer. Exactamente. Tengo, y ya me hizo señas el sensor de aquel lado de que tengo poco tiempo. Creo que va a haber momento para, ¿sí? Un par de preguntas, las que fuesen, ya no, ya terminamos. Ok, ya terminamos. Así es la vida cuando está uno en vivo. Miren, solo les quiero contar lo último porque mi hija ya me escribió y me dijo, mira, deja de estar utilizando mi nombre que ya me contaron, así que creo que debe haber un par de millennials por acá. Pero les quiero decir la última porque uno se queda asustado cuando ya tiene tantos años. Mira, papá, fíjate que ahora lo que estamos trabajando es que yo hago mis compras del súper, por supuesto en internet, porque yo no voy a ir al súper a comprar nada. Las pido y la compañía me las manda a dejar al automóvil. ¿Y cómo hacen? Ellos pueden abrir el automóvil, tienen el GPS donde está, la persona que llega lo deposita en el baúl y cuando cierra me sale una marca de que el producto ha sido depositado y como también tengo una cámara en el vehículo, termino de ver si lo que me han llevado por lo menos pareciese ser lo que yo he comprado. Aquí ni pensemos de que nos van a abrir el carro remotamente, ¿verdad? Pero eso es lo que debemos. Y por cierto, no es una compañía de supermercado, es una compañía de automóviles la que está haciendo esto. La misma compañía de automóviles, que no puedo mencionarla porque entonces sí me llevan, pero es la compañía de automóviles la que está brindando otros servicios adicionales porque se han dado cuenta que hay que llegar a otros mercados. Realmente un placer, un honor estar entre personas tan importantes como ustedes y también quienes han estado en este escenario. Les deseo lo mejor en esta semana de la industria y por supuesto que continúe. El sensor me dijo que ya no hay tiempo y ahí viene ya y ya me voy. Que tengan un feliz día y les prometo que voy a tratar de ser más corto la próxima vez. Gracias, señores.